Hola, profesor. Este es nuestro podcast y nuestro equipo está conformado por Regina, Naomi, Abigail, Andrea y yo. En este podcast vamos a hablar sobre los genes y las mutaciones. Quiero comenzar haciéndoles una pregunta sobre qué es una mutación. Es una alteración genética, ¿no? Ajá, Que sucede ya sea en el embarazo o por fuera del embarazo. Ajá, puede suceder por factores internos o externos, ya sea en el embarazo, ya cuando una persona es adulta o en la etapa de crecimiento. Hay mutaciones buenas y malas. Sí, también eso. Sí, eso como por también. ejemplo la tez, como las personas africanas que son negras, pues fueron Evolucionando. La tez es a causa de una mutación que sucede en base de una evolución, ya que pues en África hace mucho calor y la tez negra tiene Melanina. que es más resistente al sol. Incluso puede haber mutaciones como por ejemplo la de ciertas patinadoras que tienen más fuerza en las piernas de lo normal, como si fueran hombres y tienden a generar más testosterona. Exacto, es que algunas mutaciones, regularmente las buenas, son las que suceden para como un método de sobrevivencia. De supervivencia. De supervivencia. ¿Y en qué consisten las mutaciones malas? Es cuando, bueno, Desde el embarazo pueden sufrir como por ejemplo lo que es el síndrome de Down. mutaciones que crean enfermedades. No precisamente, cuando hablamos de mutaciones que crean enfermedades, no precisamente hablamos que se origen durante el embarazo, que sea ¿cómo le podemos decir? Por genética hereditaria, sino más bien podemos causarlas nosotros mismos, por ejemplo consumiendo sustancias, fumando y cosas así. O por medio de radiaciones, por ejemplo, cuando las personas que trabajan con pesticidas, pues esos químicos ¿cómo se llama? Los aspiramos, ¿no? Esas personas tienden a generar cierto tipo de mutaciones. O incluso las personas que trabajan en lugares como plantas nucleares. Exacto, de hecho las personas, no sé si son médicos que se dedican a revisar como Las radiografías. Las radiografías tienen Un equipo especial para Exacto. no dañarse por la radiación que emite esos aparatos. Aparte de eso, son los que más tiempo de descanso tienen, ya que después de, por ejemplo, una semana de trabajar, se tienen que tomar unos 3 meses de descanso para no generar mutaciones en su cuerpo. Y lo mismo sucede cuando fuman tabaco o vapes, ya que el humo del tabaco genera ciertas reacciones en los pulmones, en el ADN. ¿Qué sucede cuando fumas tabaco? Pues hay un Daños cambio. pulmonales. Ajá, pero es que también por el tabaco y por el alcohol te puede dar como un cáncer oral. Y es que da cáncer por... Las mutaciones te pueden dar cáncer, sí, pero cuando son mutaciones que se acumulan, por ejemplo, hay genes que se encargan de dividirse, pero cuando estas se dividen demasiado, pues es una falla en la célula, entonces esto es algo que es maligno, ¿no? Pero eso pues no hay tanto problema, como en sí no te afecta, pero cuando se da el cáncer es cuando se generan más mutaciones, por ejemplo, cuando las demás células no destruyen estas células porque se multiplican tan rápido que no las dividen, o la que se encarga de repararlas pues no las repara. Es como tener un mecánico que no va a reparar tu auto en ningún momento, así funciona, ¿no? Como que déjame te servir. Ajá. ¿Como que conocen alguna otra mutación buena? Buenas. Bueno, conozco mutaciones que no afectan. Por ejemplo, puede ser que te salga algún tipo de sexto dedo, cualquier mano o pie, y no te afecta. por eso significa Se puede que retirar. es una enfermedad. Incluso hay personas que pueden tener más de un pezón. Hay gente que tiene sí. 3 o 4 pezones. Y no afecta en nada. Y creo que eso no se hereda. No, de hecho creo que hay mutaciones que sí se pueden heredar. Sí, pero eso depende si son Depende cromosómicas, si, ándale. cromosómicas o ¿cómo se llama la Cromosómicas o genómicas, creo que sí es genómicas. Otra mutación que no es como que genere mucho, bueno, que no tenga un efecto secundario maligno, es la heterocromía, que es cuando una persona tiene un ojo de un color y otro ojo de otro color. Bueno, y ustedes saben cómo las mutaciones alteran
el ADN? O sea, ¿cómo se crean las enfermedades debido a las mutaciones? ¿No? ¿Sí? Pues más o menos. Generalmente cuando una mutación crea una enfermedad, es cuando esa mutación afecta directamente el ADN. Y ya del ADN pues van afectando cierto tipo de sistemas que son vitales para nosotros. Hay mutaciones que nos generan falta de oxígeno, mal funcionamiento de varias... ¿Cómo le puedo decir? ¿Cómo le decimos? Funciones. Vamos a decirle funciones. Bueno, eso es lo que yo leí. Que hay veces en las que las mutaciones sí crean una enfermedad muy grave, puede ser síndrome de Down o cosas así, pero eso ya es hereditario, yo estoy hablando de cómo se crea generalmente. Nosotros tenemos un compañero que tiene una mutación. Así es. Marcos. No hablé muy alto. Chara. Bueno, también no hay, dije no. el cómo se generan pues estas mutaciones del tabaco, también el VPH también es como el VPH, que es el del papiloma humano. Ajá, también es una mutación. Y ¿Pero eso es hereditaria? sí, El papiloma pero es se puede hereditario. quitar, o sea, tú solo heredas a tus hijos, Hay pero hombres que cuando te pueden vas a hacer embarazar, también, se aplica un tratamiento en el embarazo para que no se le pase a tu hijo. Hay hombres que Bueno, pero a menos riesgos. No aseguramos que el papiloma no se transmita al hijo, pero sí se puede controlar. Es que según yo lo que tengo entendido, sí se puede transmitir al hijo porque hay hombres que pueden hacerlo. Y como a los hombres no les generan ningún efecto secundario ni nada, como que no, ¿cómo decirlo? No se es tan perceptible, por así decirlo. No, y aparte de esos, nada más una de cada 25 personas genera una mutación. O sea que es muy... Bueno, No, es muy... ¿cómo se llama? no es tan probable. no es tan común, Es muy poco pero probable. tampoco quitamos la probabilidad grande de que haya una persona con una mutación entre nosotros. O que las pueden desarrollar. Pero como Exacto. decimos, hay mutaciones buenas y hay mutaciones malas, hay mutaciones que afectan a la salud y hay otras que no. De hecho, algunas mutaciones son esenciales para que nosotros sigamos viviendo. Por ejemplo, mutaciones esenciales para la evolución. Tal vez ahora no tenemos algún tipo de sexto dedo o algo así, pero puede que en algunas generaciones futuras se genere ese tipo de mutación para nosotros tener un mejor control. Yo sé una, ven que cuando se mojan mucho por mucho rato se arruga la piel, es para que el cuerpo como que se adapta porque por el tiempo que llevamos ahí y empieza a pensar que ese va a ser su hábitat ahora, entonces es como para poderse adherir, para poderse agarrar y no resbalarse ni nada. Es una mutación muy útil. Yo pensé que nada más era como reacción a... No, para que, no, es pero una no era como Es por eso, es una mutación, es para adaptarnos. Ahí está un ejemplo de la vida cotidiana. ¿Qué otro tema quieren abarcar? Bueno, Un también dato interesante. Pero es que también hay cáncer que no se hereda. Bueno, No, es que las mutaciones, por ejemplo, ese tipo de mutaciones se crea con el tiempo. Por ejemplo, mi abuela, voy a poner mi ejemplo, mi abuela, por vivir muy cerca de un tiradero nuclear, porque su pueblo está literalmente al lado, generó cáncer, pero no es como hereditario en familia, no. simplemente por la radiación generó la mutación, tuvo cáncer. sí, claro. Igual a mi abuelita le dio cáncer, pero cáncer de esófago por comer tanto chile. Se le generó una úlcera. Una úlcera. Algo así Ajá, por una dentro. úlcera. Entonces, igual son tratamientos largos de 10, 15 años, ¿no? Y pues es muy difícil tanto las quimioterapias. Otra mutación que hay en la naturaleza, ya atención a nuestro ser humano, son las ballenas. Las ballenas al inicio vivían en el mar y luego decidieron salir a la superficie, por lo cual su cuerpo se adaptó a ser un mamífero y luego dijeron, ¿sabes qué? Voy a regresar al océano, y por eso pueden respirar, luego necesitan respirar y por eso primero eliminan La que escupe. Ajá. Su boquilla. ¿Qué tipo de mutaciones parece más interesante? En las que les da el cáncer. A mí me parece más interesante lo de la radiación porque bueno, sí, es como que la- afecta cuando la doble hélice del ADN y eso es lo que genera la mutación, así como sucedió en Chernobyl, las personas que estaban en la planta de explosión.
No, y es que aparte de eso, las mutaciones también afectan el embarazo. Y es que, por ejemplo, una mujer que está embarazada y que se va a revisar y se da cuenta que su hijo va a nacer con, pues no sé, con alguna... Con un síndrome. Con un síndrome, por ejemplo, el síndrome de Down, yo creo que lo correcto igual sería, pues, abortar. ¿Pero por qué? Pues es que imagínate que vas a traer al mundo un niño que va a tener un síndrome, o sea, su vida no va a ser normal. Y nadie lo va a cuidar como tú, o sea, tú le puedes dar el cuidado debido, pero cuando tú ya no estés, pues ¿quién va a dar su vida por él, no? O sea, sí, pero ¿por qué? O sea, ¿tú quién eres para decidir sobre la vida de alguien, sabes? Aparte, ¿Tú quién eres para decidir sobre la vida no, de alguien? pero es que todavía no aparte, va a nacer? algunos estudios salen mal, no porque un médico te diga, un ginecólogo te diga que tu hijo tiene síndrome de Down, O bueno, que otro te va a tener, decir eso, o que ajá, lo otro va a te va a tener decir lo significa mismo. que es verdad. O sea, ¿tú quién eres como para decidir sobre la vida de ese bebé, sabes? O sea, y es que aparte hay muchos síndromes mientras esté adentro del vientre de la mamá. Sí, O sea, es que aparte es que- hay muchos síndromes es que no es solo espérate, tan- es que también hay una escala de síndrome de Down, porque una cosa es que se vea con las características Y otro que no lo cosa- padezca como tal. Otra cosa es que ya tenga afectaciones mentales. Es que imagínate el peso para la mamá y para el niño cuando nazca, el tener, cuidar a una persona enferma, ya por sí es difícil. O sea, pero Cuidar para a una eso eres persona madre, con- ¿no? No, pero lo que voy es de que, o sea, es decir, un hijo con síndrome de Down va a depender toda la vida de ti. O sea, es decir, exactamente. O sea, toda tu Bueno, vida va a es como depender el de ti. síndrome que dijo la otra vez, el estoy duchado, o sea, desde... Muy niños tienen que tomar terapias. Y o sea, y a eso, pero es que es muy- tú puedes tener el hijo y puedes meterlo a terapias para que mejore su Exacto. calidad Pero de muchas vida. veces no tenemos el ingreso. no todos tenemos el Exactamente. Exacto, o sea, no siempre hay recursos. aún así también deberías de Puedes pensar en necesitar ese eso. apoyo, También deberías de exacto. pensar en Ese eso. apoyo, También deberías de pensar en eso antes de hacer cualquier cosa. O sea, también Aparte- debes de pensar si tienes la economía para mantener un hijo con Exacto, si todas vas a las tener un hijo, posibilidades. vas a aceptarlo. No, siempre. Es que tú Vas lo a- que esperas es que tu hijo salga bien. Exacto. Pero si ya hiciste los estudios, por eso haces sus O sea, estudios. como estás insinuando que una persona que tiene síndrome de Down no está bien. No, yo exacto. dije que para mí, o sea, la carga que voy a tener yo, no la carga que va a tener él. O Es sea, que sí, la carga que va a tener él. Pero es que porque- podemos disminuir esa carga, ya dijimos, existen terapias, existen médicos, existe Pero es todo que para no tener todos una tienen vida la bien. economía. Ya te cuenta una persona, como por ejemplo un adolescente que se embaraza, no siempre un embarazo es planeado, ni lo tiene por qué ser. Pero es que para eso existen los métodos anticonceptivos. Exacto, hay que primero informarse. Pero los métodos anticonceptivos no siempre son 100%. Aparte de eso, no siempre vas a usar un método anticonceptivo y no va a faltar la persona a la que se le vaya a pasar, se embarace y a lo mejor su Es que hijo para eso nazca también con tienes algún que ser síndrome. responsable. O sea, si vas a iniciar una vida sexual tienes que ser responsable con ella y atenderte a todas las consecuencias que hay. Pues yo creo que Claro, cada pero a lo que voy es más que nada el bienestar del niño, ¿no? Porque, pues obviamente, si nace en un entorno donde obviamente. no Pero qué quisieron egoísta de que- tu parte solo descartar un embarazo, no sé, hasta cuándo tú puedes abortar, güey, porque también no Hasta vas a 3 abortar meses. cuando tienes 8 meses. hasta los 3 meses. bueno. Hasta- pues y no. depende Pero cuánto ahí tiempo se da- te dan el Exacto, resultado ¿y de cuánto los tiempo se estudios. hace el análisis y todo? Exacto, güey. Imagínate, te dicen que tu hijo ya tiene síndrome de Down cuando ya tiene 6 meses de embarazo. Ya Es no que lo yo puedes creo que a lo mejor y interrumpir. por eso necesitas hacerte un estudio de Bueno, puedes dar sangre y en eso adopción. también. No, o sea, un estudio de sangre con tu pareja para saber si son aptos para tener un hijo, porque a lo mejor no lo son. bueno, es que aparte mucha gente no tiene esa concientización de poder, de hacerse los estudios para saber que si su hijo va a nacer bien. O sea, mucha gente sigue siendo ignorante en parte Por de eso, y estas es que qué situaciones. egoísta. O sea, y si eres así de egoísta, ¿por qué vas a abortar un bebé de la nada? Te haces el doble de egoísta. Exacto. ¿Por qué no te haces ¿Por qué cargo? estás decidiendo sobre la vida de un Exacto, neonato? hazte Es que responsable ustedes de no tus están- propias cosas. Es que no están pensando ni en la mamá ni en el hijo. O sea, Es que Estamos hazte pensando en responsable, ambos. hazte responsable No es de cierto. tus decisiones. Estamos o pensando sea, en ambos. no están pensando en la carga que van a tener. Estamos poniendo la opción de que sí se puede. O sea, es que también hay que Pero ser no siempre se racionales. puede, ¿sabes? O sea, no siempre se puede. Pero la No mayoría se puede, No, siempre. no se No, puede. no siempre se puede. No siempre se puede. Bueno, pero pues ya mínimo hazte Bueno, cargo. Bueno, Es que aunque solamente están viendo por ustedes, no realmente por cómo se va a sentir la mamá y el cargo que va a tener ella. Y tampoco están A viendo ver, por es que para eso eres madre. A ver, tú no, No, te vas a porque parar. es el Ser instinto materno. madre El implica instinto un materno no te hace sacrificio. matar a tu hijo. Pero bueno, es que Bueno, a es que nos diferentes desviamos de la tema de los géneros. a diferentes personas, bueno, a muchas personas va a existir siempre un debate entre abortar mientras sepas que tu hijo tiene algún tipo de Alguna mutación, mutación. por ejemplo, o no, es independiente de cada persona tiene su manera de pensar, entonces
nosotros Y lo de cómo dejamos- lo va a tomar. Nosotros lo vamos a dejar a reflexión, nosotros no vamos a decir qué hacer y qué no hacer. Ni decir por las personas. Exacto. Bueno, Reflexión y pues bueno, en que esa es la conclusión, conclusión. esa fue la conclusión. eso fue lo que... Que nuestra conclusión es que Siempre va a haber- Investiguen sobre mutaciones genéticas realmente, Porque sí sean son unas importantes. personas, sean unas personas que les interesa. Que se no importa si saben concienticen lo, en qué hacen, no sean importa si buenas saben lo personas. mínimo, queremos fomentar ese tipo de mentalidad de saber sobre las mutaciones y genéticas para evitar problemas a largo plazo. Tampoco Bueno, vamos es a que discriminar, también, y por tampoco ejemplo, vamos a discriminar a la si gente fumas que en el padece. embarazo, pues eso también afecta a que tu hijo Exacto, tenga o un sea, síndrome. exacto. En eso también tienes que pensar, ay sí, ya sería, ay sí, ya no estaría pues bien abortar. Eso Porque me eso refería ya es con algo, que a una pueden consecuencia de algo que tú estás haciendo mal. Obviamente si fumas y tomas en el embarazo, ya sabes que va a haber una consecuencia mala para tu Una hijo. alteración. Básicamente- A eso me refería cuando dije que iba a haber mutaciones dentro del embarazo, ya sea por factores internos o externos. El interno podría ser una herencia, la mutación una... Ajá, pues O sea, ya algo de cromosoma. Exacto. Como la del síndrome de Gleacher. Y algo externo ya es como que la mamá fume o se alcoholice o se meta a O los drogas químicos o que- los químicos, realmente una radiación. Por eso es que los ultrasonidos y todo eso se deben de hacer cada cierto tiempo porque pues tampoco es bueno para el bebé Estar expuesto. estar expuesto a esa Básicamente radiación. queremos mandar un mensaje de concientización sobre este tema, ya que pues, es un juego. Y pues eso es todo. Tomen la importancia. Hay que tomarlo con importancia. Adiós.